¿Puede una maestra ser tan fuerte como tierna? ¿Tan libre como responsable? En esta segunda parte de la entrevista, Araceli nos revela no solo cómo se construye una trayectoria, sino cómo se defiende una vida con sentido. Prepárate, prepárate para escuchar a una mujer que no se deja doblar y que sigue aprendiendo para no dejar de enseñar. Es la maestra que se hizo fuerte enseñando. Significa que cuando educar es resistir, es no doblarse, amar la vida y decidir que se tiene derecho a existir, que cada quien tiene su lugar en este mundo, porque la vida es lo que más importa. Araceli, maestra de francés, exitosa, nos dice: tenemos derecho de existir, de caminar y de conseguir nuestros propios sueños. Muchas gracias y te invito a que veas esta segunda parte de 3 de la historia de Araceli. Muchas gracias. Gracias a tu abuelito que te habló en francés, te despertó tu vocación, tu sentido de vida. Yo creo que sí, algo tuvo que ver. Bueno, también hay una historia de un tatarabuelo de origen francés que vino con Maximiliano y mataron a sus papás y él lo adoptó una familia y creo que ni siquiera se le olvidó el francés, ya después ni siquiera hablaba francés, pero así era como la historia romántica de, ay, qué emoción, un tatarabuelo francés, yo quiero hablar francés. Qué increíble. Y desde ahí no, o sea, tú No lo he desde dejado. chiquita de alguna manera te enamoraste del francés. Sí, y después una vez, bueno, yo llegaba todos los días de la escuela, de la secundaria, y lo comíamos cuando llegábamos de la escuela y le dedicaba entre media hora y una hora a estudiar, así rigurosamente copiaba mis apuntes y toda la cosa, Toda disciplinada y disciplinadita, ordenada. y luego me trepaba en la bicicleta y me largaba con mis amigos toda la tarde. Y entonces un día me dijo mi papá, ¿sabes qué? No puedes seguir yéndote toda la tarde de vaga. Tienes que hacer algo más de provecho. Y le dije, bueno, quiero tomar clases de piano y de francés. Y no sé qué hicieron mis papás. Me consiguieron un profesor de piano cubano que iba a la casa a darnos clase a mi hermana mayor y a mí, y que quería además que cantara a mi mamá, que darle clases de canto a mi mamá, que mi mamá nunca quiso, porque tenía una voz preciosa y cantaba muy lindo mi. Entonces me consiguieron maestro de piano y una maestra de francés del IFAL que vivía en Arboledas. Y ella fue la que nos empezó a dar clase de francés. Íbamos varias amigas, mi mamá y nosotras. ¿Y tú de alguna Entonces, manera dijiste yo quiero trabajar ahí en un futuro no, o por qué? todavía no lo había pensado. Ah, ok. Eso fue una cosa que también se dio de la manera más extraña. Y entonces te dieron tu beca otra vez. ¿En cuánto tiempo Me dieron mi beca, me avisaron igual, para el siguiente año tuve que esperar todo un año en México y el siguiente año me avisaron, no sé, como a principios de septiembre. Entonces tuve más tiempo de hacer todos los trámites y todo y ya me fui a la segunda beca. Yo empecé a estudiar francés, te digo, en clases particulares y una vez platicando con unos amigos afuera de la casa, les dije, bueno, ya am- los martes y jueves de tal hora no van a contar conmigo porque yo voy a estudiar francés. Y me dijo uno de mis amigos, ah, ya para qué estudias, si no empieza uno chiquito, ya nunca lo aprende bien, nunca vas a hablar bien francés. Y le dije, no, digo, vas a ver, voy a hablar francés como una francesa. como Y la ese era un mejor, objetivo. como te dijo tu mami, ¿no? O Ujú. Sí, tu como papi, me había perdón. dicho mi papá, como la Ujú. mejor, pues voy a hablar francés como francesa, perfectamente. Y se rieron de mí.
Ya después no los vi, a este muchacho no lo he vuelto a ver, a pesar Pero de que si lo hacemos ves o reuniones de te la oye gente de o colegas. lo que Pero sea, si algún día lo veo, le voy a decir, cuando voy a Francia me confunden. no, y como maestra, pues eres la mejor o de Ujú. las mejores. Y Destacas por digo, eso. no hubiera podido dar clases de fonética en esta escuela en Niza, donde me invitaban, si no hubiera yo pronunciado muy bien. O sea que, fíjense, todos los que nos oyen, dar clases de fonética quiere decir que la da alguien que sabe perfecto el francés, ¿no? O el idioma. Ujú. No podrían Sí, que darlo lo cualquiera. pronuncia muy bien. De hecho, el director de la escuela, cuando me presentaba que yo iba a dar la clase de fonética, y decía, óiganla hablar, nadie diría que no es francesa. Pero además ibas a dar, tenías que viajar, ¿no? Ujú, Porque ya trabajabas en México y para ir a dar esas clases de fonética eran en Francia, a ujú. Eran en franceses Francia, y en Niza, otras personas. y gente de otros lugares del mundo. Y la gente te oía hablar y decía, sí, esta es francesa. Ujú. Qué Sí, increíble. varias veces en Francia, porque también fui muchas veces a tomar cursos, me decían, ¿de qué región de Francia eres? No, yo soy de la región de la Ciudad de México. ¿Pero tus papás son franceses? No. ¿Estudias en ¿Y, el Liceo Franco-Mexicano? Pues no. y qué Estudié en habilidades UNAM. tuviste que despertar para hablar también el francés? Tiene que ver con escuchar bien, con prestar atención, con ¿qué? Tiene que ver con prestar atención, pero también tener una cuestión afectiva. La afectividad puede funcionar como un filtro para el aprendizaje, que no te deja aprender, no te deja aculturarte y adquirir otra cultura, o te puede hacer desear aproximarte a la otra cultura. Y mientras más te quieras aproximar, mientras más tu filtro sea bajo y quieras aproximarte más a la otra cultura, mejor aprendes el idioma. Y mientras más lo vas logrando, más Más te aprendizaje motivas y y más mejor sentido te de vida sale. también, ¿no? Porque Ujú. se convierten como propósito, en Sí, objetivos, en metas, y dices, no, pues ahora tengo que lograr esto, lograr lo otro. y esa primera vez que fui a París, llegué la primera vez, bueno, cuando me inscribieron en el curso, que hicieron un examen de colocación, me dijeron, pues, ¿sabes qué? No tenemos nivel para ti. Ya sabías Eh, demasiado. sí, tienes un nivel más alto, entonces, pues te vamos a inscribir en el avanzado, que es el que tenemos. Y dijeron a la maestra y ella me dijo, mira, te vas a aburrir. Si no quieres, no vengas, vete a hacer turismo. Yo te damos igual tu diploma de que así hiciste y sacaste buena calificación y ya. Y dije, pues a quien le dan pan que llore. Y Y además entonces me allá afuera dedicaba yo aprendías más porque tenías que Ujú. defenderte con el idioma. Entonces un día que fui a comprar, no me acuerdo si eran unas manzanas y queso, y yo me ponía a platicar hasta con los árboles de las tullerías. Estabas En- practicando. Sí. Y me puse a platicar con el vendedor de la tienda y me preguntó que de dónde era. Y le dije de México. Y se me quedó viendo así como de México. Pues si no No hablas como nació en Francia. mexicano. No, le digo, no nací en Francia. Ah, pero sus papás son franceses. No, mis papás no son franceses. Dice, es que habla usted tan bien el francés. Yo pensé que era de alguna región de Francia. Y yo, no, estoy estudiando. Qué satisfacción, ¿no? Pero Sí. entonces fíjate, así como para ubicarlo un poco en mi canal de vida con sentido, para llegar a alcanzar todo ese nivel tan, pues sí es perfecto de poder hablar el francés,
aparte de prestar atención, aparte de tener la motivación, el sentido de vida, este, ¿qué otras habilidades tuviste que tener? Tal vez estudiar o orden, no sé. Mira, yo buscaba todas las oportunidades que podía de leer en francés, de escuchar cosas en francés, de escribir en francés, no siempre de hablar, porque en aquella época Mucha gente no con había quien Zoom, hablar. no había Skype, no había maneras de comunicarse, pero había una agencia que se llamaba PayPal, que eran amigos por correspondencia. Mm. Y entonces le dije a mi papá y me dijo, sí, cómo no, ¿cuánto cuesta? Me dio los dólares que se necesitaban para inscribirme al programa y me conseguí varios amigos. Una amiga en Francia, en París, otro en una región de Francia, en Normandía, otro de Luxemburgo y otro de Bretaña. O sea que Y también tuviste que desarrollar la capacidad de tener iniciativa para empezar a ujú, alcanzar tus objetivos. sí, sí, y escribía yo mis cartas y recibía mis cartas tomaban 15, 20 días en llegar las cartas, pero para mí era importante esa comunicación. Claro. Y bueno, todos los adolescentes cuando escriben cometen errores. Y empecé a sentirme bien cuando recibía las cartas de mis amigos francófonos en Europa y les identificaba errores de ortografía, de Ay, qué gramática. gusto. Decía, ¡ay, qué emoción! Pues Ya entonces sé como lo mucha suficiente habilidad para para... identificar detalles y Ujú. qué bonito. Y ellos que te decían, oye, escribes muy bien, o Sí, me decían, ¡ay, qué bien hablas francés! Uno de ellos, el que vivía en la región de Bretaña, un día me escribió y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Francia y te casas conmigo? Le digo, no, espérame, no, yo no tengo ninguna intención, todavía tengo 17 años, no tengo todavía edad para casar. fíjate, Pero fíjate, bueno, esa correspondencia fue importante para mi para tu aprendizaje. desarrollo. Ujú. Y ya después vino lo de la licenciatura, que dejé de estudiar periodismo y que me fui a Francia con la beca. ¿Y cuántos años más estuviste en Francia? Otro año, Otro porque año. ya nada más me faltaba un año de la licenciatura. Ok. Entonces ya me fui con la beca al segundo año, terminé la licenciatura ¿Y la licenciatura era como de profesor de o maestro de, sí, didáctica del francés. y ahí también te enseñaban todo lo que es didáctica Te enseñan didáctica, te enseñan metodología de la enseñanza, te dan también clases de lengua, gramática. porque tú también eres muy buena para todo eso aparte de ser docente, de todo lo que es didáctica y la enseñanza Ujú. didáctica del idioma, ¿no? Sí, y en un momento pensé en quedarme en Francia, dije, bueno, igual hago una maestría, puedo trabajar cuidando niños, ya total, ya tengo experiencia y clientes, y me quedo un año más y hago la maestría. Pero no sé, algo me dijo que no y me regresé y afortunadamente me regresé porque fue el último año que vivió mi mamá. Entonces estuve con ella hasta el último. Qué bueno, sí pasan las cosas Ujú, por algo y qué bueno que la disfrutaste y estuviste con ujú. ella ese año. Pues sí. Y ella Y se ha de ya, haber sentido muy orgullosa de decirte, no digas que sí, si todavía no te dicen, a ver que ya habías terminado una carrera, ¿no? ujú, sí, sí, después empecé a trabajar, regresé a trabajar al IFAL y luego me ofrecieron, fíjate, porque hasta eso, todos los trabajos me han llegado. Yo no he buscado trabajo más que una vez. El de cuando empecé a trabajar en el IFAL antes de irme a la beca, llegó el director de cursos del IFAL y me dijo,
fíjate que tengo una maestra que va a tener un bebé y necesito un reemplazo por 3 meses. ¿Aceptas? Dije, pues no sé de qué me conoce, pero sí. Pues seguro los chismes le han de haber llegado, porque Pues yo creo que ya algo eras una sí, hijita del ¿no? IFAL, ¿no? Pues había estudiado ahí el francés, porque la maestra que nos empezó a dar clases se embarazó y tuvo un embarazo muy difícil y la pusieron en reposo. Y entonces nos dijo, pero sigan tomando clases, váyanse al IFAL. Y yo dije, claro que sí. Y entonces mi papá nos lleva, no, nos íbamos en autobús, mi hermana y yo al IFAL. Y luego mi papá cuando salía de la oficina pasaba Ay, por qué nosotros flojera. y ya nos regresábamos. Es Y como, seguí. como todo ese esfuerzo, esa lucha por alcanzar algo, es, es necesaria, ¿no? Si no haces eso, lo más seguro es que no vas a alcanzar ninguna Ujú. meta. O cómo le dirías tú a la gente qué necesitan para salir adelante con tu enseñanza. Escoger algo que te guste profundamente y seguirlo hasta el final, Hasta todo lo que puedas avanzar. se me emociona el corazón. Y entonces empezaste a dar 3 meses de clase. Empecé a dar 3 meses de clase, luego me fui a la beca, regresé y me ofrecieron trabajo en Acatlán. Y les dije, bueno, voy a trabajar un año. En 76 recién abrían Acatlán, Mm. acababan de abrirla y dije, bueno, pero voy a trabajar un año y luego me voy otra vez, porque estoy solicitando una beca, otra beca para continuar. Y trabajé un año y me fui, seguí, terminé la licenciatura, regresé a trabajar a la UNAM y me hablaron del IFAL que si quería volver a dar clases ahí. Y dije, híjole, qué flojera ir hasta la colonia Cuauhtémoc desde Arboledas. Si ya tengo trabajo en la UNAM, pagan más o menos lo mismo, mejor me quedo en la UNAM. Pues sí, Y pero ese era tu alma mater, el era IFAL mi de alguna alma manera, mater. ¿no? Pues sí, pero pues me quedé un poco por floja por no ir en autobús. Yo no tenía carro, entonces dije, voy a tener que ir en autobús hasta el IFAL y luego regresar. Y entonces No, no me quedo quisiste aquí. Y me quedé, no quise y me quedé varios años en la Acatlán. Zacatlán. Y llegó Bueno, un antes era momento con la ENEP. crisis de los 80 y que el salario de Acatlán se fue haciendo así. Y entonces supe que el salario del IFAL sí había crecido con la inflación. Y una compañera de la UNAM, que después me guardó odio jarocho para el resto de su vida, me dijo, ay, deberíamos ir a llevar nuestro currículum al IFAL, que mira, que pagan muy bien. Y le dije, ay, ¿sabes qué? A mí la verdad me da flojera. Y entonces ella fue y dejó su currículum. Y como a las 3 semanas, me habló la asistente de la dirección, que me conocía, que sabía cómo hablaba francés, que sabía cómo trabajaba yo, porque ya había trabajado yo allá, y me habla y me dice, oye, fíjate que tenemos un curso de verano, no tenemos maestro, es de nivel avanzado, ¿lo puedes tomar? Le digo, déjame pensarlo, te digo mañana, todavía me puse mis moños. Y al día siguiente me hablaron y dije, bueno, sí, sí, sí lo tomo. O sea que a pesar de que no quisiste, que te mantuviste lejos, los chismes de, ay, por ahí una buena maestra de francés existían en el IFAL. Yo seguía yendo de vez en cuando al IFAL y cuando daban cursos para profesores y pues ahí Ujú. iba. Entonces me conocían y me hablaron. Y esta mujer se enteró de que había empezado a trabajar en el IFAL y me reclamó, me dice, no, que no ibas a llevar tu currículum, ¿cómo eres? Fuiste aparte. No, no, le digo, no fui a llevar mi currículum, en el IFAL todavía no tienen mi currículum. Me hablaron, me conocen de hace mucho, fui alumna. Entonces, pues, y no me perdonó, pensó que sí había ido yo Qué pero bueno. barbaridad, pero pues ni modo. O. 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 Ujú.
Antes de eso también me había ido un tiempo a trabajar a Jalapa, porque tuve un pleito con la que era la jefa de francés de Acatlán y que me dijo, es que eres una inútil. Y como a mí mi papá me enseñó que nadie me debe insultar, dije, pues Claro. ¿sabes qué? Si soy tan inútil, renuncio. Y le hice mi carta y se la di para final de semestre. Después me decía, no, no te vayas, mira, discúlpame, te lo dije en un impulso. No, le digo, a mí Yo no me no gusta quiero que a me nadie que me insulten. insulte. Ya además, ya mandé currículum a varias universidades y me aceptaron en Jalapa. Y entonces me fui a Jalapa, estuve 2 años trabajando en Jalapa y regresé. Porque me casé y mi exmarido no quería vivir en Jalapa. Ahí lo conociste, en No, Jalapa. lo conocí en México. Ah, ok. Y de todas maneras yo le dije, bueno, yo me quiero ir a Jalapa. Ya tengo trabajo, ya me voy. Y le digo, si quieres, vente a Jalapa o me vienes a visitar y ya ves cómo hay gente un poco. Y me dice, ay, pero ¿qué van a decir mis papás? Eso lo dicen las señoritas de buena familia. Yo no se lo dije, pero él sí. Y bueno, si quieres, nos casamos. Y me casé. Y te tuviste que venir a vivir a México. Y él se fue un tiempo a Jalapa, pero no le gustaba y que no, que la gente, que muy cerrada, que muy no sé qué, y se regresó a México. Y entonces me dice, bueno, ¿vas a venirte a México o qué? Yo, bueno, yo estoy muy contenta en Jalapa, pero me regreso a México. Y total, si hubiera sabido que me iba a divorciar, pues me quedo en Jalapa y ya nos divorciamos y ya. Pero bueno, me regresé a México. Te divorciaste casi un poco después de Un que... poco después de que regresé a México me divorcié porque él empezó a salir con otra fulana. Y le dije, ¿sabes qué? A mí andar con otras, ni yo voy a andar con otra, ni tú vas a andar con otro, ni tú vas a andar con otra. Entonces, esas cosas no me gustan, adiós. O sea, bien definido y perfecto. Ujú. Sí, no, para mí las cosas son Derechos. derechas. Y entonces ya nos divorciamos y dije, bueno, pues voy a seguir progresando. Ah, además le molestaba mucho que yo fuera a participar en congresos y que diera conferencias. Y me decía, ay, si sigue saliendo tanto, me voy a buscar otra. Y pues era. Pues el que, ¿en qué eh, trabajaba? Él trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no, en la Secretaría de Turismo en un departamento de fomento al exterior, no sé qué. O sea, era funcionario, empleado. Era No, funcionario, no sí, salía ni hacía nada que era oficinista. oficinista, godines, como les dicen Eso ahora. también, el que, sobre todo los hombres de antes, espero que ya ahora no tanto, el que su mujer o su esposa sea alguien que se vea es muy difícil, ¿no? Sí les presta. Sí, mi amigo, mi mejor amigo, eh, una vez me dijo, ya después de que me había divorciado, me dijo, es que de veras, tú eres un dolor de cabeza para cualquier hombre. Le digo, ¿yo por qué? Dice, es que eres muy inteligente. Pues Y desde para chiquita completar el querías cuadro, juegos culta. de puro pensar y puro Ujú. leer. Tu vida fue así, ¿no? Pues sí, a mí me Qué gustaba leer bueno. y me gustaba aprender y me gustaba saber de todo. Y además tienes muy buena memoria. Sí, sí, tengo buena memoria. Y entonces leía revistas médicas, bueno, de divulgación médica, porque me gustaba aprender de todo. Entonces, pues al Curioso, otro le pero en el molestaba. buen sentido de la palabra, o sea, alguien que quiere comerse el mundo. Ujú. Entonces ya me divorcié, luego me propusieron que fuera coordinadora del Centro de Idiomas de la FES Cuautitlán y me fui a la FES Cuautitlán porque además subió a coordinadora de francés esta mujer que me había propuesto que fuéramos al IFAL. Entonces me Mm. empezó a hacer la vida de cuadritas, dijo, me ofrecieron la coordinación de Acatlán, de Cuautitlán, pues me voy.
Pues y sí. me fui a coordinar el Centro de Idiomas de Cuautitlán, pero yo sentía que yo no había acabado. Y entonces me inscribí a la maestría ¿A la maestría en Francia? no, en México, en la UNAM, Ok. la maestría también de didáctica del francés. Ya, Y ya la habían creado ya la habían creado, ya había licenciaturas en varias universidades de provincia y maestrías en la en la UNAM. maestría en la UNAM. Tuve que hacer revalidación de la licenciatura en Francia, pero como no había muchas licenciaturas en México, de hecho casi no había antes, pues me aceptaron inmediatamente, me dieron mi carta de revalidación y me inscribí a la maestría. Ay, qué E bien. hice la maestría en didáctica del francés y dejé la FES Cuautitlán. Y cuando terminé la maestría, regresé a la FES Acatlán a dar clases en la licenciatura de enseñanza del inglés. ¿Ya no es del inglés? Sí, y eran clases de teoría, daba clases de diseño de cursos y materiales, de estrategias y técnicas de comprensión de lectura en lengua extranjera, de gramática pedagógica y de sociolingüística, Mm. ¿Y por qué del inglés? porque era la única licenciatura que había en Acatlán. Mm. Después participé en la elaboración del programa de la maestría en francés y durante 2 semestres di clase en esa maestría también. Pero bueno, como seguía en el IFAL y hacía un montón de cosas, dije, no, no puedo con tantas horas En la en la FES UNAM, Acatlán. Ajá. voy a seguir con 4 horas para mantenerme. Y así seguí hasta el año pasado, en enero, que me di cuenta de cómo se han degradado los alumnos de la UNAM, ¿En qué sentido? ¿De que ya no estudian que o no se qué? interesan, que no tienen capacidad de comprensión. Les dejas a leer un artículo y te repiten párrafos completos, pero si les dices, bueno, ¿y eso qué implica? ¿Qué quiere decir? No lo entienden, no te pueden explicar. O sea, que no tienen capacidad de comprensión. No tienen capacidad de comprensión, no tienen capacidad de síntesis, no tienen capacidad de aplicación de lo que leen a la situación pedagógica. Eso tiene que ver con los planes de estudio de la Secretaría Yo creo Pública, que con la sí, tiene pandemia o que ver qué. con, no, yo creo que tiene que ver con los planes de estudio de la SEP y de las prepas que se han degradado mucho. Eso es un problema grave. Sí, que cada vez dicen, bueno, hay que simplificar y hay que facilitar y hay que... Y en México en realidad nunca nos han enseñado a pensar, a analizar, a sintetizar. Eso le agradezco yo mucho a mi aprendizaje del francés, porque los franceses son muy cartesianos, muy cuadraditos, tienen el discurso del método y es tesis, antítesis, síntesis. Y eso lo aprendí gracias al francés. Y aprendes a resumir, y aprendes a analizar, y aprendes a sintetizar. Así es que si uno quiere que nuestros hijos o nuestros nietos, dependiendo de la edad, tengan la capacidad de ser competitivos en el mundo que les va a tocar, pues van a tener que aprender esas competencias Esas o habilidades competencias, sí. fuera de su casa. Bueno, fuera de su Ujú, escuela, más bien. sí, sí, y tienes que aprender también a argumentar. Tú ves a los políticos actuales y es argumentar porque así digo yo. Sí, pero no es por una razón Sí, no ni es. con un sentido de por qué se están haciendo las cosas, ¿no? Ujú. Sí, generalmente es el que le llaman el argumento de autoridad de, tú Ujú. haces esto porque yo soy tu mamá. Así es, porque yo Ujú, soy la ley, yo soy la institución ujú. Y y porque yo lo digo y porque creo que así debe ser. que también eso se cruza y se contradice contra todos los jóvenes actuales que odian que pase ese tipo de comunicación, ¿no? Que Ujú. necesitan encontrar una forma de comunicación muy, muy diferente a eso. Necesitan encontrarla, pero no saben, no la saben encontrar. Pues no, porque los maestros, que son los que tendrían que enseñarla, no la tienen. No la tienen.
Ujú, Entonces, ¿de dónde la van a sacar? O los mismos papás, no, no, ujú. Sí, algunos entonces, ni siquiera terminaron la primaria. Hay otros que sí la han terminado, pero que no les enseñaron a pensar. entonces, yo batallo mucho con mis alumnos avanzados de francés, que hay que enseñarles a pensar, a analizar, a sintetizar y a argumentar. Entonces, luego les sufren. Entonces, para todos los que quieran tener un negocio, ya saben qué cosas se necesitan para enseñarle a nuestros chicos, jóvenes y adolescentes y hasta los niñitos para que puedan sobresalir o sobrevivir en este mundo lleno de inteligencias artificiales y Ujú. todas estas cosas, porque si no saben hacer eso, no van a poder con la inteligencia artificial. Pues sí, no puedes tener mucha inteligencia artificial y mucha estupidez natural juntas. No, no Pues funcionan. no, no, porque para realmente hacer inteligencia artificial, los que no solamente la usan para hacer sus cosas de la tarea y eso, sino para realmente programar una inteligencia Ujú. artificial, pues tienen que saber matemáticas, tienen que saber ecuaciones y tienen que saber no sé qué tanta Sí, cosa. y tienen que saber evaluar lo que la inteligencia artificial les está diciendo. Y para Así es, evaluar, que es el nivel más alto de conocimiento, así es, tienes que poder analizar y sintetizar. Si no, así es. no hay Pero ni manera. siquiera saben aplicar. Cuando mucho, Sí, ¿no? repiten. Si estamos hablando Sí, de la taxonomía de estamos a Bloom, nivel de memorización, ni siquiera a nivel de comprensión. Entonces, pues sí es un problema es un problema que va a hacer que nos quedemos muy abajo del de mundo otros países. competitivo, ¿no? Ujú. Y el que nos quiere escuchar, pues ya sabe por dónde se tiene que ir si Sí, quiere tiene que que... aprender ese tipo de competencias que son las que te permiten competir en el mundo. Así Porque es. ahorita con el Internet, con la inteligencia artificial, con todo lo que tenemos, ya hay que competir contra el mundo. Ya no es nada más entre mexicanos que somos todos iguales. ¿No? No, tienes que competir con gente que está acá, en este nivel, y nosotros acá. O sea, hay que subir, si no, no se puede. Así es. Y con la formación que estamos teniendo, ahorita no se puede. No. Tienes que hacer un esfuerzo extraordinario combinado con el placer de que te guste. Ujú. Un poquito siguiendo tu propia enseñanza y tu Y eso propia es muy formación, importante ¿no? también. Ujú. Pero si no lo Sí, buscamos, fíjate, escoger lo que te gusta y como decía mi papá, sé lo mejor en eso. ser lo mejor en eso. Y pues tú encontraste lo que te gustaba desde chiquita por la historia de tu familia, los Ujú. franceses y estas cosas. Pero hay mucha gente que no le encuentra el sentido de lo que le gusta, no sabe poner objetivos, viven como al día. Sí y no, porque te digo, a los 6 años sí quería yo ser maestra de francés, pero después pasé por otras vías. Siempre he sido curiosa también, entonces Eso es bien importante. de repente le regalaban a mi papá algunos aparatos. Una vez le regalaron, él era el superintendente, el jefe del almacén de la compañía de luz, y los proveedores le regalaban cosas, y una vez le regalaron una cosa así, una bola que tenía rueditas y resulta que era un radio. Y dijo mi papá, el que descubra lo que es, se lo doy. Y yo descubrí que era un radio. ¡Qué Pues me lo dio emoción! Y y, desbarataste el radio. y lo desbaraté. Y lo armé y funcionó. Y entonces empecé a desbaratar otras cosas, desbaraté varias planchas, varias licuadoras, y mi papá era muy chistoso porque cuando mi mamá le decía: "Ay, ya tu hija desbarató la licuadora y ahora no la pudo armar, no importa, compra otra, ella va a ser ingeniero". Y no fuiste ingeniero, No fui ingeniero. A pero lo sí mejor fuiste eso fue curiosa. un poquito de decepción para mi papá porque a él le hubiera encantado que yo fuera ingeniero, pero creo que también estaba orgulloso de lo que había logrado. Sí, si no, no te hubiera estado mandando el dinerito y Sí. de tu hija que sabía muy o sabe muy bien el francés, imagínate.
Sí, siempre todo lo que has estuvo. alcanzado. El día de mi examen profesional, bueno, de mi examen de la maestría, que ¿Allá fue en aquí en Francia o en la UNAM, aquí en México? de la Ah, maestría en la UNAM, en el CELE, Centro de Estudios de ¿fueron Lenguas 2 años? Extranjeras, fueron 2 años. Terminé la maestría, hice mi tesis, presenté mi examen y mi papá se vino ese día. Tenían una comida en Tenancingo. Él vivía en Tenancingo, en el Estado de México. Se vino temprano a México para llegar a al examen. Al examen. Estuvo conmigo en el examen, me felicitó, me regaló una botella de champán para que después me la tomara Brindar, ajá. y se regresó a Tenancingo. Imagínate, qué orgullo, ¿no? Nada más vino para mi examen, porque estaba muy contento. No, pues el esfuerzo que hiciste y todo lo que te llevó de tu vida y tu experiencia, ahí se vio coronado. Sí, porque además yo estaba trabajando en el IFAL, entonces daba clases de 7 a 10, 10:30. No, de 7 a 9:30, eran 2 horas y media. A las 9:30 me subía volada a mi carro y me iba a CEU, llegaba a las 10:15 a Tomar clases. el curso, la maestría. Regresaba, terminaba la maestría a las 2 y me regresaba a la casa, estudiaba un poquito y tenía clase de 6 a 9:30 de la noche. Y me iba a dar clases en el IFAL de 6 a 9:30 de la noche. ¿Y todavía Regresaba de seguías viviendo clases, allá en Arboledas? yo ya vivía en la colonia Roma. Ah, ok, ya era Y no, menos. no, no podía, si no, no hubiera podido. Ok. Regresaba, estaba ahí en mi departamentito de la colonia Roma, regresaba de clases como a las 10 llegaba de trabajar y muchas veces no había terminado las lecturas que nos habían dejado de la maestría. Entonces a esa hora me ponía a leer, a veces terminaba a la 1, 2 de la mañana y me levantaba a las 5 para ir a clase a las 7. O sea que también progresar, porque dices mi departamentito, ya te habías comprado tu departamento y tu Sí, casa ya y me había tu comprado carro, mi departamentito. pero eso implica que para lograr todas estas cosas, pues se tiene que trabajar, se tiene uno que esforzar, se tiene que, pues a veces no dormir, Ujú. tener orden, ¿no? O qué se necesitó para que Se alcanzaras necesita todo eso. tener mucho orden y mucha disciplina. Ahorrar. Mi primer carro, claro, me ayudó mucho mi papá. Él trabajaba en la compañía de luz y la compañía de luz les daba créditos. Ujú. Y entonces un día le dije, papá, ¿cuándo me vas a comprar un carro? Y me dijo, cuando tú te lo compres. Y entonces, ya que estaba yo trabajando y teniendo mi dinero, le dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya me puedo comprar mi carro, pero necesito tu ayuda. ¿Crees que me pueda sacar un crédito de la De la compañía de luz y compañía. yo te lo pago mensualmente? Ah, sí, claro. Y pidió el crédito, me sacó mi carro, un Caribe, y le pagué el crédito. O sea que sí te ayudaban, pero también tenías tú que ganártelo, esforzarte Sí, para mi conseguir papá las decía cosas. que para los hijos hay que darles mucho amor y responsabilidades, que eso es la mejor educación para los hijos. Amor y responsabilidad. Que nos oigan los papás, por favor. Sí, sí, creo que es una buena enseñanza para los papás. Y Sí, pues sí, me hice, y para los maestros también, ¿no? sí, sí, me hice muy responsable al grado que un día que me dijo mi papá, no sé por qué se enojó y me dijo, es que eres una irresponsable. Creo que era lo peor que me podía haber dicho. Mm. Lloré y me abrazaba y me decía, no, 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 no es cierto, no, no te lo dije pensándolo, yo sé que eres muy responsable. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, Mm. porque me dijo irresponsable. Imagínate, tú que No, de no, irresponsable no tienes nada. no. Entonces para mí él fue como lo peor que me podían haber dicho. Pues sí, Pero pues sí, eso creo que me lo enseñó mi papá, que
Cuando quieres tener algo, tienes que luchar por ello y no, los papás no te deben dar todo, porque darte todo equivale un poco a quitarte responsabilidades y no a enseñarte a luchar por lo que quieres. Entonces esa otra parte es bien importante. Si te dan Ujú. todo y lo tienes sin esfuerzo, pues Sí. no luchas por nada, ni le buscas sentido, ni le das importancia a nada, porque te lo van a regalar o te lo van a ayudar a alcanzar de la manera más fácil, ¿no? Ujú. Escuchar a Araceli es recordar que el conocimiento no tiene edad y que ser maestro no es solo enseñar, es inspirar con el ejemplo, defender con dignidad y construir con pasión. Esta historia nos invita a volver a lo esencial, aprender, resistir y elegir con sentido, porque al final cada uno de nosotros es arquitecto de su propia vida. Y si participamos también en el destino de otros, te invito a reflexionar lo siguiente. ¿Cómo estás construyendo tu vida hoy? ¿Qué parte de tu historia podría inspirar a otros? ¿Estás eligiendo valores como el amor, como la verdad y la coherencia? ¿Amas y defiendes tu vida? Gracias por acompañarnos en este encuentro. Si algo de lo que escuchaste te tocó tu corazón, por favor, compártelo. Tu voz también puede construir caminos. Si no te has suscrito, por favor, hazlo. Nos ayudarás mucho, me ayudarás a mí muchísimo. También ponle like. Y si puedes, mándaselo a todos tus amistades, porque posiblemente también les sirva. Un abrazo y te esperamos para la siguiente parte, la tercera y última de la vida de Araceli, que luego viene otra vida también muy interesante de la maestra Esperanza, nuestra maestra de escritura creativa. Vienen más sorpresas, no te las pierdas. Y al final, nuestra canción favorita. Hasta luego. Maestros, constructores de almas, encienden caminos con luz y pasión. Educar no es solo instruir, es despertar el corazón. Educar es encender